Amén, hermanos. Gloria a Dios. El anterior sábado hablamos sobre la importancia de la sabiduría de Dios. Dígase conmigo, sabiduría de Dios. ¿Ok? Es la sabiduría de Dios que puede llevarnos en todas las áreas de nuestra vida a tener éxito. ¿Ok? No es, cuando hablo de sabiduría, no estoy hablando del conocimiento que tú adquieres en la universidad, en las enciclopedias, por la lectura de algún libro. La sabiduría de Dios, hermanos, está depositada en su palabra, ¿ok? En la palabra del Señor. Es muy importante que nosotros los jóvenes, una de las cosas que en estos días yo estaba meditando bastante, era cómo el apóstol Juan, en su primera carta, en 1 Juan capítulo 2, Juan habla, escribe, dice, os escribo a vosotros jóvenes. Y dentro de las características que Juan describe de los jóvenes, es que los jóvenes, dice, han vencido al maligno y son fuertes. ¿Ok? Dile a la persona que está a tu lado, nosotros somos jóvenes que vencen al maligno y somos fuertes. ¿Cuántos dice amén? Pero ¿por qué es que los jóvenes vencen al maligno y son fuertes? Es porque ellos, dice, guardan la palabra del Señor. Amén. Es porque ellos tienen la palabra del Señor. La palabra, y Juan dice, porque la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Ok? Entonces se trata de eso. No se trata de que tú puedas cada día recibir la palabra del Señor. ¿Ok? Y esta noche vamos a ver todavía que mientras más escuchamos la palabra del Señor, más también tú saldrás victorioso en las diferentes áreas de tu vida donde tú tal vez usualmente tienes muchas debilidades. Dile a la persona que está a tu lado, mientras tú escuchas la palabra del Señor, tú disfrutas una vida victoriosa en medio de tus debilidades. Dile. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. ¿Cuántos lo tienen? Diga amén. Amén. ¿Tienen su Biblia? ¿Ok? Está en vuestro celular, ¿verdad? Solo les pido que pongan en modo avión para que nadie los distraiga. Dice así: porque el pecado no se enseñoreará. Di así conmigo, enseñoreará. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sino bajo la gracia. Es interesante, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, Pablo dice de que el pecado no tiene más señorío. Esta palabra enseñorear, ¿no? En griego es kireo, ¿no? Que tiene que ver con ser señor, amo, ¿ok? Pablo está diciendo que el pecado, yo creo que una de las cosas que más sufre el joven en su juventud, ¿no? En su adolescencia, en esta etapa de nuestra vida, es justamente, ¿no? Cada día ser tentado, influenciado por el pecado. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema? El problema no es que tú seas tentado. El problema no es que tú tengas tal vez ciertos deseos, ciertas inclinaciones. El problema es cuando tú olvidas cuál es tu identidad en Cristo Jesús. ¿Está bien? Porque todos vamos a ser tentados. El propio Jesús fue tentado. ¿Cuántos recuerdan eso en la palabra del Señor? El propio Jesús fue tentado. Vamos a tener circunstancias donde el enemigo va a usar de su astucia. Por eso Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, él dice,
porque nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Como hijos de Dios, tú no puedes ignorar los planes, las estrategias, las artimañas que el enemigo tiene en contra de ti. A la verdad, si tú eres hijo de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Fuimos salvos por gracia, amén. No es por ninguna obra nuestra. Tú fuiste salvo por gracia, tú eres hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, el diablo sabe que nunca más te tendrá. Nunca más él podrá arrebatarte de las manos del Señor. Pero ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo, lo que él quiere es justamente que tú olvides tu posición, tu identidad en Cristo. Porque de esa forma tú estarás atrapado, tú estarás atado, inhabilitado para poder cumplir el propósito del Señor. Y interesante es, como les decía, de que Pablo aquí está diciendo que ese pecado, dice Pablo, no tiene más señorío sobre tu vida, ¿ok? No tiene más dominio, no es más el Señor. Dile a la persona que está a tu lado, el pecado no se enseñoreará más en nosotros. ¿Cuándo, pastor? ¿Cuándo es que el pecado no tiene más dominio, no tiene más señorío sobre nuestras vidas? ¿Sabes cuándo? No cuando tú te esfuerzas por vencer el pecado. No se trata de que tú, joven, tengas aquella actitud de determinación apenas, de levantarte cada mañana y decir, ¿sabes qué? Hoy día voy a estar atento, no voy a ignorar las maquinaciones del diablo, voy a estar atento, ya sea en mi clase, en mi trabajo, en mi casa, y no voy a pecar. No se trata de que tú te esfuerces. Pablo no está diciendo que el pecado no tendrá más señorío sobre tu vida cuando tú estés enfocado o cuando tú estés tal vez atento a las artimañas necesariamente del enemigo, sino que Pablo en la palabra del Señor nos dice que el pecado no tendrá más señorío, más poder, más dominio sobre tu vida cuando tú estás bajo la gracia. Y así conmigo, cuando estoy debajo de la gracia, el pecado no tiene más poder, no tiene más dominio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchos piensan que la salida al pecado se trata apenas de detener el acto de pecar. O las personas por el lado positivo dicen, se trata más que todo de que yo pueda hacer cosas buenas, lo correcto. Sin embargo, hermanos, ¿saben por qué? Normalmente, muchas veces una persona cae porque tiene un creer errado, tiene un creer equivocado, no conforme a lo que la palabra del Señor dice. Mientras nosotros no alineemos nuestro creer a su palabra, estaremos en un círculo vicioso. ¿Cuál es ese círculo? Que de pronto un día te levantas lleno de fe, sales de la conferencia como hombre en llamas, lleno del fuego del Espíritu, y tú dices, nunca más voy a cometer esto. ¿No? Pero ¿qué pasa? Después el diablo, que es el seductor y acusador, ¿ok? Su nombre es Diablo y Satanás, que justamente significa eso. Va a hacer de todo para que tú caigas. Y cuando tú caes, viene la acusación. La acusación nuevamente te lleva a estar paralizado y de pronto, después de un tiempo, tú te levantas y nuevamente caes, viene la acusación y ahí está ese círculo vicioso. Que no salimos. ¿Pero por qué, pastor? Porque creemos mal. Dile a la persona que está a tu lado, todo tiene que ver con tu creer. ¿Ok? No creer, ¿qué cosa? No creer que tu viejo hombre ya fue crucificado. Dile a la persona que está a tu lado, tu identidad justa en Cristo Jesús
te da una vida victoriosa, una vida abundante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto, queridos jóvenes? De que tú necesitas verte como lo que eres. Tú eres justo en Cristo Jesús. Esa es tu identidad. Tu viejo hombre, tu vieja naturaleza, ya fue crucificada, valga la redundancia, en la cruz del Calvario juntamente con Cristo. ¿Y qué es ese viejo hombre, pastor? Es tu carne. Mira lo que dice aquí en Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6:6 dice así: sabiendo esto, se trata de saber, ¿ok? Que tiene que ver con nuestro creer. Tú crees en algo que tú sabes. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué pasó con nuestro viejo hombre, jóvenes? ¿Qué dice? ¿Fue o será? Fue crucificado. Dice, nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Juntamente con quién? Con Cristo, con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuándo es que no vamos a servir más al pecado? Cuando tú sepas esto, sabiendo esto, dice Pablo, teniendo revelación de esta verdad. ¿Qué verdad, pastor? La verdad de que tu viejo hombre ya fue crucificado. Y les decía que ese viejo hombre hace alusión a nuestra carne, a tu carne, aquella carne que tiene tendencia al pecado, ya está inclinada al pecado. ¿Ok? La carne, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza que tiene propensión al pecado, ya fue, dice la palabra del Señor, crucificado, consumado en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dile a la persona que está a tu lado, tu viejo hombre, dile, ya fue crucificado. ¿Por qué es importante esto, queridos jóvenes? Porque muchos, escucha bien, muchos aún se identifican con sus deseos que surgen. ¿Ok? Muchos se identifican tal vez con los pensamientos. Muchos comienzan a definirse de acuerdo a esos deseos, de acuerdo a la tendencia que tiene el viejo hombre. Y dicen, yo soy así. No, tú no eres así. Tu viejo hombre tiene esa tendencia. ¿Sabes cómo tú eres? La palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 9, dice lo siguiente. Romanos 8, 9 dice, más vosotros, ¿quiénes, hermanos? Y así conmigo, nosotros. Dice, más vosotros no vivís, ¿qué dice? Según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cuántos tienen al Espíritu del Señor? ¿Cuántos son habitación del Espíritu Santo? Amén. Tú eres habitación. Tú tienes al Espíritu Santo. Tú eres hijo de Dios. Y la palabra del Señor dice que tú, que eres habitación del Espíritu, no vives según la carne. ¿Por qué? Porque has nacido de nuevo. Porque tu viejo hombre, tu vieja naturaleza, ya fue, no será. No es que está siendo, sino ya fue. Di así conmigo, ya fue. Ya fue crucificado juntamente con Cristo. Por lo tanto, querido joven, aquello que te da una vida abundante en Cristo Jesús
es reconocer cuál es tu identidad en Cristo. Y tu identidad es una identidad justa. Y tú tienes que saber eso. Pablo dice, sabiendo esto, ¿ok? Y vuelvo a repetir, el problema nuestro es que muchas veces nos calificamos, determinamos, ¿no?, quiénes somos de acuerdo a las cosas que muchas veces hacemos, ¿ok? Tal vez tú pecas, tropiezas y comienzas a verte como tal, comienzas a verte como aquel hombre aún carnal. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Mas vosotros no vivís según tú ya no vives según la carne. Tú vives según Él, según Él, Espíritu. Esa es tu identidad en el Señor. Tu identidad es una identidad justa en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El problema, como les decía, es que el enemigo siempre va a intentar de que tú y yo nos identifiquemos todos los días. ¿Sabes con qué? Con tu carne. De pronto tú cometes algún pecado o viene algún deseo y el enemigo va a decir, eso eres tú. Y él siempre te habla en primera persona. Él va a llevarte a pensar las cosas como si tú mismo estarías declarando eso. Pero esa no es tu identidad. Dile a la persona que está a tu lado, esa no es tu identidad. Sabes, el Señor quiere que nosotros asumamos nuestra nueva identidad. Somos nuevas criaturas. Yo sé que eso a veces delante de los hechos nos cuesta muchas veces creer, ¿no? Porque decimos, pero pastor, aún tengo estos deseos, pero pastor, aún deseo que mi compañero no sé, le pase algo horrible. Tengo aún pensamientos de mal. Tengo aún deseos, pensamientos tal vez de lujuria, pasiones desordenadas, no sé. Y comenzamos nosotros a creer, a identificarnos con nuestra carne. Efesios capítulo 4, versículo 24, dice la palabra del Señor que nuestra identidad es la siguiente, dice así: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Di así conmigo, el nuevo hombre fue creado en justicia y en santidad. ¿Sabes cuál es la verdadera santidad, querido joven? La verdadera santidad no es no cometer pecados, ¿ok? La verdadera santidad es justamente esto, es reconocer que tú eres justo en Cristo Jesús. Mientras más tú reconoces tu justicia en Cristo, mientras más tú crees, más también vas a vivir en santidad. Más vas a vivir en santidad. Y Pablo está diciendo que necesitamos vestirnos de ese nuevo hombre que fue creado en justicia y santidad de la verdad. Dile una vez más a la persona que está a tu lado, somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva vestimenta en justicia y en santidad. Por lo tanto, hermanos, una vida correcta comienza cuando tú justamente te enfocas en nuestro Señor Jesús. ¿Ok? A veces los jóvenes pasamos más nuestros días enfocándonos en ¿qué? Enfocándonos en tus errores, en tus pecados, enfocándote tal vez en tus tropiezos. Más tú meditas en eso que en aquello que deberías enfocarte, que es nuestro Señor Jesús. Y cuando nosotros nos enfocamos en nuestros errores, nuestras fallas,
la tendencia siempre va a ser que venga aquel pensamiento que te lleve a querer salir de eso en tus fuerzas, con tus estrategias. ¿Cuántas veces, hermanos, escuchen bien, yo nací en un hogar cristiano, ¿ok? Tal vez yo no he experimentado las muchas cosas que tú has vivido lejos de Dios. Y eso es bueno, claro que sí, ¿ok? Por eso, mientras más niño una persona conoce a Jesús, mucho mejor. He sido guardado de muchas cosas, pero eso no quiere decir que yo no haya sido tentado, que yo no sea tentado. Pero en medio de esa devoción de querer servir al Señor, muchas cosas yo quise hacer en mis fuerzas. En mi adolescencia yo recuerdo que en un momento dije, me voy a poner una pulsera que diga santidad. Que cada vez que cuando yo quiera pecar, vea esa pulsera me retenga de pecar. Tal vez muchos lo han hecho. Otros jóvenes dicen, no, me voy a poner un anillo que diga santidad. ¿Y crees que la pulsera o el anillo te va a detener de pecar? Pues no es así. Con pulsera y anillo igual puedes pecar. Porque no se trata de algo externo. ¿Ok? Yo recuerdo que en mi afán de mantener mi mente en pureza, de no tener pensamientos cerrados, yo llené mi habitación cuando era ahí adolescente, estaba comenzando a liderar. Yo llené mi habitación de versículos escritos y decía, cuando me eche en mi cama, en mi techo, voy a estar leyendo un versículo. Cuando me levante, mire a la pared, estará otro versículo. Y fue así. Pero saben, no son esas cosas necesariamente que te libran de vivir o de inclinarte al pecado. Es justamente saber cuál es tu identidad en Cristo. Y tú eres justo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es que Pablo dice aquí en Romanos 6 de que el pecado no tendrá dominio, no se enseñoreará más sobre ti. ¿Por qué? Porque no estás bajo la ley. Porque ¿qué es la ley? La ley justamente, hermanos, se trata de aquel esfuerzo humano por querer agradar a Dios, aquella justicia propia, aquella actitud de querer alcanzar en tus fuerzas la santidad. Por eso la gracia es la respuesta para vencer al pecado. Pablo no dice, el pecado no tendrá más dominio porque tú obedeces la ley. No, todo lo contrario. Él dice, el pecado no tendrá más dominio. ¿Por qué? Porque no estás más debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Es la gracia que te capacita a poder vivir una vida santa. Es la gracia de Dios que te introduce en la justicia de Cristo. Es la gracia del Señor. ¿Cuánto dice amén a eso? Porque la ley, a la verdad, la fuerza del pecado, dice Pablo, es la ley. Porque la ley apenas dicta reglas. Te dice, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, no tendrás dioses. ¿Verdad? La ley apenas te dice, pero no te da el poder para amar. No te da el poder para adorar necesariamente. La ley apenas es así. Y es por eso que la gracia es la respuesta para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dile a la persona que está a tu lado, la gracia es la respuesta para vencer al pecado. Es el camino, dile, para una vida santa. ¿Cuántos dicen amén? Y es interesante que, hermanos, la táctica del enemigo es justamente esa. Lo que el enemigo cada día quiere hacer contigo es que tú caigas de la gracia. Porque él sabe que cuando tú estás debajo de la gracia,
el pecado no tiene más dominio sobre tu vida. Pero el día que tú caes, te desligas. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, abre tu Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 4. Pablo dice, de Cristo os desligasteis. ¿Quiénes se desligan de Cristo? ¿Ok? Y valga la aclaración, desligarse de Cristo no quiere decir que tú pierdas tu salvación. Aquí no está hablando de salvación. ¿Está bien? Pablo dice, de Cristo os desligasteis. ¿Quiénes? ¿Quiénes dice? Los que por la ley os justificáis. ¿Quiénes se desligan de Cristo? Aquellos que quieren justificarse por medio de la ley. Por medio de la ley. ¿Ok? A través de la ley. ¿Qué quiere decir ser justificado por medio de la ley? Es cuando tú, querido joven, quieres, ¿sabes?, tornarte justo, intentando guardar la ley, cumplir la ley en tus fuerzas. ¿Ok? Cuando Pablo dice, de Cristo te has desligado, tú que estás queriendo ser justificado por la ley, él está hablando de eso. Ahora, valga la aclaración. Escuchen bien. Yo no estoy diciendo esta noche de que la ley sea mala. Todo lo contrario. La ley es buena. La ley es santa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero la ley no tiene el poder de tornarte santo. La ley es santa, pero no te hace santo. La ley es justa, pero no te hace justo. ¿Está bien? La ley es eterna, claro que sí. Entonces, cuando tú te sometes a la ley, automáticamente vas a tener que activar, ¿qué cosa? Tu propio esfuerzo. Vas a tener que activar el intento de querer agradar a Dios en tus fuerzas, de querer justificarte, tener una posición correcta delante de Dios a través de tus fuerzas. Pero dile a la persona que está a tu lado, nunca tendrás la fuerza para justificarte a través de la ley. ¿Sabes por qué Jesús vino, querido joven? Hace poco hemos celebrado la Pascua, ¿verdad? La muerte, resurrección de Jesús. ¿Por qué Jesús vino? Jesús vino porque no había ningún hombre que podía justificarse por medio de la ley. Ningún hombre pudo ser salvo por la ley. Por eso es que Jesús vino. Jesús vino justamente para justificarnos, no por obras, sino por medio de la fe. ¿Ok? Ahora alguien dirá, pastor, entonces ustedes están a favor del pecado. Claro que no. Dile a la persona que está a tu lado, estamos en contra del pecado. Pero sabes, la única manera de lograr una verdadera santidad, una excelencia moral alta, no es en tus fuerzas, es por la gracia de Dios. Y el enemigo por eso siempre va a trabajar todos los días para que tú te desligues de Cristo. ¿Cómo me desligo, pastor? Dice el versículo 4, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Quiénes caen de la gracia? Aquellos que intentan justificarse por medio de la ley. Y el enemigo, hermanos, no quiere que tú seas victorioso, que tú reines en vida, que tú tengas una vida abundante. Por el contrario, el enemigo quiere mantenerte justamente en derrota, condenación, culpa. Él quiere que tú permanezcas en ese círculo vicioso. Quiere que tú dependas por eso cada día de tus fuerzas.
Él quiere llevarte a creer que tú lo vas a lograr en tus fuerzas, que tú vas a poder tratar, escucha bien esto, con tu viejo hombre, con tu carne, ¿cómo? En tus fuerzas. Pero saben, cuando nosotros hacemos eso, terminamos experimentando lo que Pablo experimentó en Romanos capítulo 7. Él dice, miserable de mí. Di así conmigo, miserable de mí. ¿Quién lo dijo eso, pastor? Pablo. Romanos 7:24 dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar? Porque en nuestras fuerzas no podemos ser libres. Y es ahí que en el versículo 25 Pablo dice, Romanos 7:25, gracias doy a Dios. ¿Por quién? ¿Por mis estrategias? ¿Por mi determinación? ¿Por qué da gracias a Dios Pablo? Él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Por Jesucristo. Es en Él que nosotros tenemos la victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es interesante, hermanos, cuando vemos la historia de la nación de Israel. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ellos salieron sin ley, ¿ok? No tenían los mandamientos. Ellos recibieron los mandamientos recién cuando llegaron al monte Sinaí. Y cuando tú lees esos capítulos, específicamente son unos 19 capítulos, desde Egipto hasta el monte Sinaí, el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, tuvieron muchas actitudes erradas. Ellos comenzaron a lamentarse ahí nada más al inicio, cuando el ejército del faraón fue a su encuentro al borde del Mar Rojo. Ellos dijeron, ¿para qué Dios nos ha sacado aquí? Hubiésemos preferido morir allá. Allá habían cementerios que morir aquí en el desierto. Dios hizo un milagro, abrió el mar, y después que comenzaron a, ¿no? Si tú has leído Éxodo 14, Éxodo 15, tú vas a ver a la hermana de Moisés cantando, alabando al Señor, declarando la victoria de Dios sobre el faraón. ¿Cuántos han leído eso? ¿Verdad? María alaba al Señor juntamente con las otras mujeres, pero esa alabanza se acabó unos pasos más allá, cuando de pronto el sol radiante vino sobre ellos y ellos comenzaron a tener sed. Ellos comenzaron a lamentarse, comenzaron a murmurar, dijeron, tenemos sed, y vieron un agua, las aguas del Mara, tomaron, bebieron, y no eran aguas dulces, eran aguas amargas. ¿Y qué hizo Dios? ¿Los castigó? No. Dios dijo, eso es porque ustedes reclaman, ¿fue así? No. Dios endulzó esas aguas. Fue lanzado el madero y las aguas fueron sanadas. Ahí Dios se reveló como el Jehová Rafa, el Jehová que sana. Después, ese pueblo avanzó un poco más y comenzó a quejarse diciendo, tenemos hambre, no hay nada que comer. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios hizo llover del cielo maná, maná, un alimento que ellos nunca habían comido. ¿Sabes qué significa maná? Manjú. ¿Qué es esto? Porque era algo dulce como la miel, algo delicioso. Nunca antes ellos habían comido. Y si tú lees, escucha bien, si tú lees el Salmos, dice esa comida era la comida de los poderosos.
Otras versiones dicen era la comida de los ángeles, de los poderosos. Una comida especial. Se quejaron que no tenían comida y Dios les dio comida. De pronto, ellos tal vez sufrieron las inclemencias del sol durante el día. Ustedes saben que en el desierto son dos extremos, ¿verdad? Durante el día, sol intenso. Pero durante la noche es un frío intenso. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios les dio nube durante el día para refrescarlos. Ustedes no sé cuántos hoy día salieron, pero por lo menos acá en el Cusco el sol está terrible, ¿verdad? Está terrible. Te quema. Pero acá en el Cusco vas a la sombra, te congelas. ¿No? ¿Es así? Bendito Cusco. ¿Y qué pasa? En el desierto, a Éxodo capítulo 32, que es justamente el momento donde pasó esto. Mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo 1 en adelante. Éxodo 32. ¿Todos lo tienen? Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, ¿qué les dijo Aarón? Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellas, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué dice el versículo 2? Que Aarón les dijo: aparten, ¿qué cosa? Los zarcillos de oro que están en palabras simples, aparten vuestros aretes de oro. ¿Quién tiene arete de oro? No levante la mano. Bañadito es, pastor. Pero este oro era oro de verdad, ¿ok? Escucha bien. El becerro que ellos hicieron fue con zarcillos de oro, con aretes de oro. Zarcillos de oro, aretes de oro. ¿Sabes? Todo en la palabra del Señor no es casualidad. ¿Está bien? Todo tiene un significado. Zarcillos de oro nos habla de la audición divina. Oro es oro, no es imitación. Es aprender a escuchar las cosas de Dios. ¿Y sabes qué hizo este pueblo? Este pueblo se apartó de escuchar de Dios. Quitó el oír de Dios, el oír la palabra del Señor. ¿Y en qué resultó eso, pastor? Resultó en un becerro de oro. Por eso cada vez que nosotros nos alejamos de oír la palabra del Señor, el resultado va a ser el mismo: becerro de oro. Sábado pasado hemos hablado de la importancia de la sabiduría, de escuchar del Señor, que tú tienes un nuevo corazón. Este pueblo, el pueblo de Israel, renunció a oír la palabra de Cristo a cambio de gozarse en la obra de sus manos. Esteban dice que ellos se regocijaron en la obra de sus manos, en lugar de oír
¿Y en qué resultó? Resultó en un pueblo pecando contra Dios. ¿Sabes qué significa eso, querido joven? Que todos tus esfuerzos por guardar la ley son inútiles. Son inútiles. Mira lo que dice Gálatas 3:5. Gálatas 3:5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Mira la pregunta de Pablo. Dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuándo es que tú experimentas, joven, maravillas, milagros en tu vida? ¿Cuándo? Cuando tú te esfuerzas, cuando tú te levantas de pronto un día determinado a cumplir algo, o por el oír con fe. ¿Cuándo es que tú experimentas eso? Pablo está mostrándonos, nos dice de que tus milagros, ¿cuántos quieren experimentar milagros aquí? Avances en su vida. ¿Cuándo es que tú recibes? ¿Cómo es que tú recibes? ¿Es por las obras de la ley o es por el oír con fe? Se trata del oír con fe. Pero la religión siempre te va a decir, haz algo. Haz algo para que Dios haga un milagro en tu vida. Pero el Evangelio te dice, oye con fe. No apartes los zarcillos de oro. No te apartes de la audición divina. Apenas escucha. Que tú estés aquí ya es un gran milagro. Cada vez que tú te expones a la palabra del Señor, ¿sabes por qué Jesús le dijo a María, ella ha escogido la mejor parte? Porque ella decidió escuchar a Jesús. Marta estaba haciendo muchas cosas buenas, no eran pecaminosas. Pero Jesús dijo, ella ha escogido la mejor parte. Porque decidió escuchar, escuchar con fe. ¿Cómo tú recibes los milagros? Escuchando con fe. Hoy nuestro Señor Jesús te suministra, te proporciona el Espíritu. ¿Cómo? Por la fe. ¿Cuánto dice amén a eso? Yo quiero terminar esta noche leyéndote ese pasaje conocido en Romanos 10, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Yo lo voy a leer en la versión, traducción en lenguaje actual. ¿Ok? ¿Qué dice la traducción en lenguaje actual? La Reina Valera dice, así que la fe es por él, oír, ¿ok? Y el oír por la palabra de Dios. Pero mira lo que dice la traducción del lenguaje actual. Dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje de Jesucristo. Cuando oyen el mensaje acerca de nuestro Señor Jesús. No necesariamente la palabra de, sino el mensaje de Cristo. En el griego está así. Cuando tú escuchas la palabra predicada, ¿sabes qué pasa? Tu fe es despertada. Y tú pasas a creer en los milagros, en lo que Dios puede hacer. Despiertas la fe en ti para creer, para recibir. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos han experimentado eso en tu célula? De pronto llegaste desanimado, determinado tal vez a tirar la toalla, a decir, no, nunca más voy a estar en esta célula. Pero al final de la célula, tú estabas lleno de esperanza, de vida, creyendo que Dios puede restaurar tu vida. Tal vez tú has dicho, esto nunca va a acabar en mí. Pero después de escuchar con fe, tú acabas diciendo, yo creo, Señor, yo creo que tú puedes hacer
yo creo que tú puedes obrar. Mateo 4:24 dice la palabra del Señor, que nuestro Señor Jesús, mientras estaba aquí en esta tierra, dice así: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Daba reglas, dice, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Di así conmigo: predicando y sanando. Sabes, el orden en la palabra del Señor no es casualidad. Lo primero que Jesús hacía era predicar, porque el predicar la palabra engendra fe. La mujer con hemorragia escuchó hablar de Jesús. Escuchó hablar de Jesús. Y fue, ¿sabes? Estos 4 amigos que llevaron ese paralítico, que agujeraron el techo, ellos escucharon hablar de Jesús. Y fue el escuchar hablar de Jesús que los llenó de fe. Y fue esa fe a través del cual ellos experimentaron el milagro. No hicieron obras, como Pablo dice en Gálatas. ¿Fue por las obras de la ley o por el oír con fe? Es por el oír con fe. Es por el oír con fe que tú vas a experimentar grandes milagros en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quisiera que en esta noche te pongas de pie. Mientras te pones de pie, voltéate a la persona que está a tu lado, dile así: nunca renuncies a tus zarcillos de oro. ¿Qué hemos hablado que son esos zarcillos de oro? Es la audición divina, es el oír con fe. Nunca renuncies a eso. Nunca creas que son tus fuerzas, tus obras, las obras de la ley que van a operar milagros en tu vida. Apenas escuche, apenas oye, oye con fe, oye con fe. Esta noche, todo lo que tú has escuchado, oye con fe, y tú vas a experimentar los milagros del Señor. Porque cuando oímos con fe, somos llenos de fe en nuestro corazón para creer en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a declarar que creemos en el Señor. Creemos que Dios puede hacer milagros en nuestras vidas, que Dios puede transformar cada área de nuestra vida.